McDonald's es, sin duda, la cadena de comida más grande y reconocible del mundo, en toda la historia moderna. Los arcos dorados han sido un símbolo de comodidad y estómagos llenos durante casi 100 años. Desde el Big Mac hasta el McFlurry, siempre hay algo rico para todos. Aunque la calidad es variable, es un lugar para relajarse, para llevar a tus amigos o a tu familia, para llevar a tus hijos y que se callen después de recibir una cajita feliz. Es un ícono estadounidense. Y nunca pensarías que una de las peores masacres en la historia de Estados Unidos tuvo lugar dentro de un establecimiento de comida tan querido. Querida audiencia, hoy es hora de viajar una vez más al pasado, casi 40 años atrás. El día era el 8 de julio de 1984, en San Isidro, California. Vemos a una familia llegando a casa después de lo que parece haber sido un buen día. La familia está compuesta por James Huberty, de 41 años, su esposa Edna y sus 2 hijas, Celia y Cassandra. Acababan de pasar la mañana en el zoológico de San Diego y también habían almorzado en un McDonald's cercano, en el vecindario de Claremont. Suena como un buen momento. Animales y una cajita feliz. Un buen día en general, excepto que James tenía planes más oscuros para el resto de su día. Verán, varios días antes, el 15 de julio, James le había comentado a Edna que pensaba que algo andaba mal con él, que podría tener problemas mentales. Luego, el 17 de julio, el día antes de que ocurrieran los hechos de los que estamos a punto de hablar, James hizo una llamada al Centro de Salud Mental de San Isidro. Habló con la recepcionista y le dijo que pensaba que necesitaba ayuda y que le gustaría una cita lo antes posible. La recepcionista le aseguró que la clínica le devolvería la llamada ese mismo día para organizar todo y que se encargarían de él. Parece un buen comienzo, ¿verdad? James creía que algo andaba mal en su mente, así que buscó ayuda. Se necesita mucho para que alguien busque ayuda, especialmente los hombres. Pero verán, esa ayuda debería haber llegado mucho tiempo antes, ya que la oscuridad se había estado acumulando dentro de James Huberty prácticamente toda su vida. Emocionalmente limitado y terriblemente paranoico, creía que el mundo entero estaba en su contra y que todo lo malo que había sucedido en su vida era culpa del mundo, sin pensar que él podría haber sido la causa. Ahora, James esperó y esperó durante horas que el teléfono sonara, con la esperanza de que alguien pudiera ayudarlo en su momento oscuro, que lo detuvieran de tomar el asunto en sus propias manos y hacer algo terrible. Desafortunadamente, esa llamada nunca llegó, y todo por la forma en que la recepcionista manejó la llamada. Primero, no solo había escrito mal su nombre, Schuberty, en lugar de Huberty, sino que él también había hablado con un tono agradable y despreocupado, no con el tono frenético y urgente al que probablemente estaba acostumbrada. Debido a esto, y al hecho de que él se negó a declarar la naturaleza de su problema, además de informarle que nunca había sido hospitalizado por problemas de salud mental, ni estaba tomando medicación o siguiendo un plan de tratamiento, lo anotó como un caso de bajo riesgo, lo que resultaría en una devolución de llamada dentro de 48 horas, y no el mismo día como le había indicado. Desafortunadamente, esto pareció ser la gota que colmó el vaso para James Huberty. Después de horas esperando una llamada que nunca llegó, salió de la casa, se subió de un salto a su motocicleta y se fue a toda velocidad. A dónde fue es desconocido, pero regresó más tarde esa noche, aparentemente de mejor humor. Todo parecía estar bien hasta el día siguiente. Mientras pasaba tiempo con sus hijos en el zoológico, James habló con Edna y le reveló que creía que su vida había terminado. Un poco dramático si me preguntan, pero dado lo que pronto descubriremos sobre este hombre, era parte de su comportamiento habitual. Cuando la conversación se centró específicamente en el hecho de que nunca recibió una llamada de vuelta cuando realmente pidió ayuda, James no se guardó nada, dándole a Edna un vistazo de la oscuridad que estaba por venir. Bueno, la sociedad tuvo su oportunidad. Después de regresar a casa, Edna estaba acostada en su cama, relajándose después de la divertida mañana, cuando James entró en la habitación vistiendo una camiseta color marrón y pantalones de camuflaje. Se acercó a ella, se inclinó y dijo: «Quiero darte un beso de despedida».
Para Edna, esto era muy extraño. James nunca fue un hombre afectuoso, por lo que esto iba en contra de su personalidad. Aún así, lo besó, y cuando él se dio la vuelta para irse, ella le preguntó a dónde iba, ya que tenía planes de preparar una buena cena para toda la familia. Es ahora, mientras la oscuridad nos consume una vez más, que nos sumergimos en la historia de un hombre devorado por su propio odio, paranoia y deseo de venganza. Venganza contra un mundo que no le había hecho nada particularmente malo, un mundo que ni siquiera sabía que él existía, aunque tal vez ese era el problema en su mente. Quería que el mundo supiera quién era, que conociera su ira, que conociera su dolor. Un dolor que creía que el mundo había creado cuando, en realidad, era obra suya. Mientras James Huberty se volteaba hacia su esposa por última vez, escuchamos su respuesta. Una respuesta llena de una ira latente, enmascarada por una fría indiferencia. Las palabras del monstruo: «Voy a cazar humanos». James Oliver Huberty nació el 11 de octubre de 1942 en Canton, Ohio. El segundo hijo de sus padres, Earl y Eichel Huberty, dos metodistas devotamente religiosos. Debido a esto, sus hijos eran asistentes regulares de la Iglesia Metodista Unida. Como resultado, la religión tuvo un gran impacto en la vida de James y en su forma de ver las cosas, tanto para bien como para mal. La vida no tardó en darle un golpe bajo a James, ya que para cuando tenía 3 años, había contraído polio. Para aquellos 10 de ustedes que no saben qué es la polio, simplemente es una enfermedad infecciosa y debilitante, enfermedad que puede causar parálisis severa, así como meningitis en quienes se infectan. Solo podemos imaginar lo dolorosa y aterradora que debe ser esta condición para un niño pequeño, especialmente cuando comienza a atacar su sistema nervioso. Para manejar la enfermedad, James tenía que usar aparatos ortopédicos de acero y cuero en ambas piernas. Aunque pudo recuperarse de todos los síntomas, tendría una leve cojera por el resto de su vida, un recordatorio constante del dolor y la humillación que sufrió de niño. Como si eso no fuera suficiente, su vida en casa estaba a punto de empeorar. En 1950, Earl Huberty compró una granja de 155 acres y mudó a la familia a Mount Eaton, Ohio. Parece un pueblo agradable, muy tranquilo e inofensivo, especialmente si eres fan de los Amish. Icle, por otro lado, estaba furiosa por todo eso. Ella no quería vivir en un área rural y se negó a ver la propiedad antes de la compra, dejando su relación con su esposo en las ruinas. Todo llegó a su punto máximo cuando la superreligiosa Icle sintió el llamado para convertirse en misionera pentecostal. Viendo esto como una excusa para salir de la situación, abandonó a su esposo y a sus hijos cuando James tenía solo 7 años, mudándose a Arizona para predicar la palabra de Dios en las calles. Esta traición dejó profundas cicatrices emocionales y mentales en James, con su padre contando cómo lo escuchaba sollozando junto al gallinero en la propiedad, y otros testificaron que culpaba a Dios por haberle quitado a su madre. A medida que James crecía y pasaba por la escuela, prefería mantenerse solo casi todo el tiempo, queriendo nada más que lo dejaran en paz. Una de las razones para esto parece ser por los constantes murmullos y la marginación de los otros niños. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que los niños a veces pueden ser crueles, especialmente con aquellos que son diferentes. Este caso no fue la excepción. James venía de un hogar roto y este concepto era muy extraño para los niños a su alrededor, que crecían en comunidades Amish y menonitas. El hecho de que James tuviera un mal hogar era un tema de conversación entre los niños, quienes se negaban a socializar con él. Sin embargo, para James esto estaba perfectamente bien. James estaba contento estando solo. Lo había estado la mayor parte de su vida, y no tenía interés en las mismas cosas que interesaban a los otros niños. Sin embargo, esto no evitaba que se molestara. Como efecto secundario del dolor y la irritación constantes debido a su lucha contra la polio, James tenía un temperamento muy volátil. Se enfurecía rápidamente si alguien lo provocaba de cualquier manera. Podía ser la cosa más insignificante, algo que ni siquiera estaba destinado a hacerle daño, pero James siempre se lo tomaba de manera personal y se enfurecía al menor indicio.
Su entorno no ayudaba. Los niños lo enfurecían a diario. E incluso hay informes de una maestra que, después de tener un enfrentamiento con James mientras él se quedaba adentro durante el recreo, le dijo con desdén: «Si fueras un hombre de verdad como todos los otros niños, estarías jugando fútbol». James odiaba a todos a su alrededor. Odiaba hablar con cualquier persona. Creía que todos siempre estaban conspirando en su contra, y su actitud solo empeoró a medida que crecía y se hacía mayor. Una cosa por la que James parecía tener afinidad desde sus años de secundaria fue, por supuesto, las armas. Le encantaba ir a practicar tiro. Generalmente se lo encontraba en el campo de tiro, descargando su ira y frustración con cada disparo. En un momento, un amigo de la familia describió a James como un niño raro que practicaba incesantemente con una pistola de tiro. Para cuando llegó a la escuela secundaria, se le veía como un aficionado a la armería, capaz de limpiar y reparar sus propias armas con facilidad. No, en absoluto, esa no es una bandera roja. En 1960, James se graduó de la escuela secundaria Waynedale, ocupando el 51º lugar de una clase de 77 estudiantes. Un dato curioso: James odiaba tanto estar rodeado de gente que ni siquiera se tomó una foto para su graduación. Su espacio simplemente quedó en blanco en el anuario. Se inscribió en la Universidad Malone, una universidad comunitaria jesuita, y 2 años después, en 1962, se graduó con un título en sociología. Irónico, ¿no? La sociología se define literalmente como la ciencia de la sociedad, el comportamiento social humano, los patrones de relaciones sociales, las interacciones sociales y los aspectos de la cultura asociados con la vida cotidiana. ¿Podría haber sido este su primer verdadero grito de ayuda? Quizás pensó que, si estudiaba las cosas que odiaba y no podía entender, podría ponerlas en práctica y que su vida podría ser diferente. Pero incluso con su elegante título, no pudo cambiar lo que al final no vio como un problema. El problema no era él, sino el mundo y las personas que lo rodeaban, y no podía enfrentar la realidad de estar equivocado. Mientras asistía a la Universidad Malone, James conoció a Edna Markland. No está claro qué la hacía diferente de todas las demás personas a su alrededor, pero fuera lo que fuera, a James le gustó y comenzaron a salir. Poco después de graduarse, se casaron en 1965 y comenzaron a vivir juntos en la casa del padre de James. James despreciaba la escuela con pasión, y poder estar libre de ella fue un gran alivio. Pero, como la mayoría de las personas, James tenía metas, y para cumplir esas metas, tenía que volver a la escuela. Quería ser director de funerarias y embalsamador, así que se inscribió en el programa de ciencias mortuorias de Pittsburgh. James, con determinación, continuó sus estudios y pronto se graduó del instituto con honores, obteniendo una licencia de director de funeraria y al año siguiente una licencia de embalsamador. Pero no fue para que pudiera hacer cosas raras con los cadáveres. Según toda la información que pude encontrar, James Huberty nunca tuvo ninguna inclinación sexual hacia los muertos, ni se encontraron cuerpos que, digamos, estuvieran maltratados. No, James parecía inclinarse hacia esta profesión por la simple razón de que creía que era el único trabajo donde podría estar solo. Al graduarse, hizo una pasantía en la funeraria Don Williams como enterrador durante 2 años, aunque casi constantemente era reprendido por sus compañeros y superiores por su comportamiento y falta de esfuerzo adecuado en el trabajo. Entonces, ¿qué significa eso?, podrías preguntar. Bueno, James constantemente trataba de permanecer en la parte trasera, en la sala de embalsamamiento, prefiriendo estar solo con los cadáveres eternamente silenciosos, en lugar de estar al frente y lidiar con las familias en duelo, como debería hacerlo un buen director de funeraria. Cuando se veía obligado a estar al frente con los clientes, era breve, directo y tan asocial como siempre. A veces, cuando las familias, todavía en el proceso de llorar la pérdida de sus seres queridos, tardaban más de lo que a James le gustaba, lo veían paseando de un lado a otro en el salón de exhibición, murmurando «salgan» entre dientes una y otra vez. Y, cuando eso fallaba para alejarlos,
esta pieza de arte llegó tan lejos como para apagarles las luces a las familias. Don Williams, el propietario de la funeraria, relató su experiencia con Huberty al decir: «Era un buen embalsamador, pero simplemente no se relacionaba con las personas. Por eso era mejor como soldador. Solo tenía que ponerse la máscara y estar solo». Efectivamente, después de que quedó claro que James no estaba hecho para trabajar en la funeraria y necesitaba estar solo, y su odio hacia las personas se interponía en su camino, nuevamente dejó su trabajo y pronto comenzó una nueva carrera como soldador, primero en una empresa en Louisville, antes de convertirse en aprendiz en la planta de servicios públicos Babcock y Wilcox en 1969. Bueno, aparentemente, sorprendentemente, se reportó que era bueno en eso, con muchos de sus compañeros diciendo que era un trabajador muy confiable, a pesar de ser un recluso silencioso. De hecho, era tan bueno en su trabajo que ganó ascenso tras ascenso, ganando entre $25,000 y $30,000 al año, 138 a 166,000 ajustados por la inflación del 2023, y eso fue a mediados de 1970. Nada mal, especialmente en aquella época. A James le iba tan bien que se mudaron a una casa de 3 pisos en el muy rico vecindario de Massillon, Ohio. Esto no duró mucho, ya que, tristemente, la casa fue destruida en un incendio en 1971. Sin embargo, todavía tenían suficiente dinero para mudarse a una nueva casa en la misma calle y construir un apartamento de 6 unidades en el lugar de su antigua casa, alquilándolo a otros por dinero. Pronto dieron la bienvenida a sus 2 hijas al mundo: Celia en 1972 y Cassandra en 1974. Los escucho decir: «Seguro, este hombre parece socialmente torpe, y sí, tiene una actitud bastante mala, pero parece que le va bastante bien a él y a su familia, a pesar de todo. ¿Cuál es el problema?». Efectivamente, por fuera, James parecía haber tenido éxito. Tenía una esposa e hijas, una casa y estaba ganando bastante dinero. Pero cuando echamos un vistazo detrás de la cortina, la imagen comienza a volverse clara. Su vida era como una montaña rusa. Estaba en camino hacia la cima, pero pronto iba a caer en picada, y en este caso, se lo hizo todo a sí mismo. Detrás de puertas cerradas, las cosas no eran tan buenas. En más de una ocasión, James golpeó brutalmente a Edna, hasta el punto en que ella realmente contactó al Departamento de Servicios para Niños y Familias, informando que James le había hecho daño en la mandíbula. Pero, lamentablemente, como en un buen número de casos de abuso doméstico, no solo no lo dejó, sino que se retractó casi tan pronto como hizo esas afirmaciones, poniendo la excusa de que en esas peleas solo la había golpeado una vez, como si eso en realidad lo hacía menos malo. Aún así, Edna diría más tarde: «Siempre pensé que había una gran posibilidad de que me matara un día». Así que sí, el antagonista de nuestra historia de hoy es un maltratador de esposas. Hasta ahora, todo normal para las mentes enfermas, así que no es sorprendente. Pero no solo le hacía eso a su esposa, sus hijas también eran golpeadas de manera horrible. Los golpes y los puñetazos eran algo habitual para Celia y Cassandra, con su padre negándose a contenerse en sus castigos. ¿Cómo podría empeorar la situación? ¿Qué tal ponerles un cuchillo en la garganta en más de una ocasión? Eso es correcto. James Huberty amenazó a sus pequeñas con la muerte varias veces cuando eran más jóvenes. Y no solo eran cuchillos, también sacaba sus pistolas. Según Edna, hubo una vez en que James estuvo particularmente molesto con su hija Celia, así que actuó en consecuencia. Ella recordó un día en que Celia, después de hacer molestar a James, entró volando a su habitación con una Uzi apuntándole. No culpamos a las víctimas en este canal, lejos de eso. Pero en este punto, es cuando debes irte y llevarte a los niños contigo, algo que Edna no hizo. Sus vecinos tampoco estaban a salvo de su comportamiento errático y odioso. Para ellos, era una persona irritable, irracional y francamente paranoica, con letreros de «prohibido entrar» publicados por toda la casa.
Su amor por las armas de fuego era bien conocido por todos ellos, y en más de una ocasión quedaron aterrados por el sonido de disparos provenientes de la casa. La excusa de James era que había construido un campo de tiro casero en el sótano de su casa. Sin embargo, quizás lo más inquietante sobre James, en lo que respecta a las personas que vivían a su alrededor, era que tenía una lista mental. En dicha lista estaba cada infracción, retroceso, insulto, ofensa y desaire que percibía como perpetrados contra él o su familia. Algunos de ellos eran, sinceramente, reales, pero en ningún caso llegaban a la magnitud que James sentía que tenían, y varios eran totalidades de su imaginación, sucesos que nunca fueron intencionados de forma maliciosa. Pero James los tomó como tal, y así fue como se añadieron a la lista. Para James, la única forma de rectificar estos ataques contra él y su familia era vengarse. Cada injusticia se enfrentaba con una represalia igual de mala, si no peor, y más a menudo que no. Esto llevó a que James fuera acusado y detenido por conducta desordenada, aunque nunca se detuvo. Esto incluía un incidente en el que James salió a su porche con uno de sus rifles apuntando a los vecinos mientras pasaban, solo para reírse y volver a entrar sin preocuparse por el mundo. James también transmitió esta creencia a sus hijas, diciéndoles que agredieran físicamente a cualquier niño del vecindario que las molestara. Edna no era mejor, ya que está documentado que una vez le dijo a su hija Celia que le diera un puñetazo a una niña en una fiesta de cumpleaños después de que tuvieron un desacuerdo. Cuando la madre de la niña confrontó a Edna al respecto, Edna amenazó con dispararle con una de sus pistolas de 9 milímetros, por lo que Edna fue acusada y encarcelada, aunque no se confiscó el arma. Los animales tampoco estaban a salvo, ni siquiera los propios. Un incidente involucró a James amenazando con matar a uno de los perros de sus vecinos después de que entrara en su jardín. Entiendo no querer que los animales hagan sus necesidades en tu césped, pero esa es una sobrereacción, sin importar el incidente, especialmente si el vecino lo recogió. Otro ejemplo fue cuando uno de sus vecinos se quejó de los pastores alemanes de James, ya que el animal había rayado el carro del vecino y él no estaba contento. Así que, ¿qué hizo James? Después de mirar al hombre con una fría mirada de muerte, dijo que se encargaría de ello. Agarró al perro y lo llevó al patio trasero. Sacó una pistola y asesinó a su propio perro, disparándole en la cabeza para que el vecino lo viera. El vecino, por supuesto, se horrorizó, y cuando confrontó a James con enojo, le dijo que había ido demasiado lejos. James simplemente lo miró de vuelta con esa misma mirada de odio, afirmando fríamente: «Creo en pagar mis deudas, tanto buenas como malas». James no solo era un hombre extremadamente paranoico, sino que también era un gran teórico de conspiraciones y un fanático de la supervivencia. La Guerra Fría estaba en pleno apogeo en ese momento, y él creía que estaba cerca de escalar, lo que llevaría a una guerra nuclear a gran escala. Además de eso, su paranoia lo llevó a creer que banqueros extranjeros se habían infiltrado y estaban manipulando el sistema de la Reserva Federal, llevándola a la quiebra intencionadamente, lo que conduciría a un colapso financiero completo de la sociedad. Como sabemos, esto nunca sucedió, pero eso nunca detiene a los locos, ¿verdad? Prepárense para esto. James no solo compró toneladas y toneladas de alimentos no perecederos, sino que también acumuló una gran cantidad de armas. Justo lo que necesitas en el próximo apocalipsis. Armas, armas, armas y más armas, especialmente para un hombre que claramente está un poco alterado. Cada habitación de la casa tenía al menos un arma o estaba al alcance de James en todo momento, y cada una con la seguridad desactivada. Una decisión inteligente, especialmente con niños en la casa. Sarcasmo. Todo este pensamiento inestable solo empeoró cuando perdió su trabajo. En noviembre de 1982, James fue despedido de su trabajo de soldador en Babcock y Wilcox debido al inminente cierre de esta empresa de ingeniería.
Esto causó un entendible estrés en James, ya que creía que no podría mantener a su familia, que era lo último que necesitaba. Fue tan grave que cuando hablaba con un compañero de trabajo, dijo que tenía la intención de suicidarse, así como de matar a su familia. No ayudó que poco después James afirmara haber comenzado a escuchar voces, lo que solo agravó su paranoia, depresión y teorías de conspiración. Pensaba que el presidente Jimmy Carter y más tarde Ronald Reagan, en el gobierno de los Estados Unidos, estaban conspirando contra él. Tuvo estos pensamientos durante años y creía que querían destruir su vida y hacerlo fracasar. Este contratiempo solo alimentó aún más esa idea. A principios de 1983, James intentó quitarse la vida permanentemente al poner una de sus pistolas en su sien. Edna logró calmarlo, deteniéndolo de llevarlo a cabo. Sin embargo, después James le dijo: «Deberías haber dejado que me disparara». Y tomando en cuenta lo que estaba por suceder, realmente debió haberlo dejado. La familia terminó vendiendo su apartamento de 6 unidades por $115,000 en la primavera de 1983, y James encontró empleo. Pero no duró mucho, ya que la empresa se fue a pique 5 semanas después. Hablemos de mala suerte. Esa suerte solo continuó después de que él y una de sus hijas estuvieran involucrados en un accidente automovilístico, lo que le causó dolores en el cuello, así como un creciente temblor nervioso en la cabeza y los brazos. Poco después, en el verano de 1983, los Huberty solicitaron residencia en México. Creían que el dinero que obtuvieron de la venta de los apartamentos, junto con $12,000 que recibieron tras vender su casa, duraría más en México mientras James buscaba trabajo. James les dijo a sus vecinos, después de la venta de su casa: «Les mostraremos quién manda». Aún creía en el delirio de que el gobierno de los Estados Unidos estaba atrás de él. Así que, en su mente, esta era la única forma de escapar. En octubre de 1983, la familia se mudó a Tijuana, México. Se aseguró de llevar todas sus armas y municiones, porque por supuesto sí. Esta parecía una gran oportunidad para James y su familia. Claro, mudarse al extranjero podría verse como un poco extremo, pero ahora tenían la oportunidad de empezar de nuevo. En lo que respecta a Edna y las niñas, realmente funcionó. Después de mudarse, lograron adaptarse muy rápidamente y realmente estaban disfrutando de su nueva vida. James, no tanto. Sorpresa, sorpresa. Nunca logró asimilarse a su nuevo entorno, hablando poco o nada de español y sin poder encontrar trabajo. Ya estaba cerrado e irritable cuando se mudaron a México, y solo se volvió peor después. Había fracasado una vez más después de estar tan seguro de que esta sería una victoria para él, lo que solo añadió a su miseria. Así que James, sin preocuparse por las dificultades de mudarse constantemente, ni por los sentimientos de sus supuestos seres queridos, ya se estaba arrepintiendo de su decisión de dejar Estados Unidos. Así que en 1984, solo 3 meses después de mudarse a México, James y su familia regresaron a los Estados Unidos, más específicamente a un apartamento en San Isidro, California, un distrito mayormente pobre de San Diego, justo al norte de la frontera entre México y Estados Unidos. Qué caída tan drástica, ¿cierto? Pasó de vivir en una hermosa casa y ganar buen dinero en su trabajo a perderlo todo y mudarse a un pequeño pueblo con poco o nada de dinero. James Huberty era un hombre orgulloso, sin importar cuán inmerecido fuera ese orgullo. Cada fracaso y contratiempo desgastaba ese orgullo hasta que casi no quedó nada. Para James, la vida en San Isidro era abismal, ya que resulta que James también era un poco racista. Los Huberty eran los únicos angloamericanos en el área, y al parecer, eso enfureció a James y le dio el derecho de tratar a las personas a su alrededor como si fueran inferiores a él. Dios, realmente está marcando todas las casillas aquí, ¿no? Lo segundo fue que consiguió un nuevo trabajo, aunque no duró mucho. No era ni siquiera su ocupación preferida, sino como guardia de seguridad en una empresa de seguridad. Comenzó en abril,
y fue asignado a un complejo de condominios en Chula Vista. Sin embargo, dada su horrenda actitud y su necesidad de ser un solitario pomposo y moralista, fue despedido en menos de 2 meses. Cada fracaso, cada contratiempo, cada vez que se encontraba en la parte más baja de la montaña, con casi nadie a quien culpar más que a sí mismo. Y aquí estamos de nuevo, justo donde empezamos. Buscó ayuda. Un error hizo que no la recibiera, y algo dentro de él se rompió. La oscuridad lo había estado corrompiendo desde que era joven y ahora la liberó, abriendo las compuertas para que surgiera el caos. Advertencia: prepárense. Esto va a ponerse muy, muy mal. Adiós, no volveré. Esas fueron las últimas palabras que James Huberty le dijo a su hija mayor, Celia, al salir de la casa el 8 de julio de 1984. Mientras lo veía salir, ella notó la escopeta Winchester 1200 de 12 pulgadas sobre su hombro, la caja de municiones en su mano y un gran bulto envuelto en una manta a cuadros bajo su brazo. Al subirse a su sedán Mercury Marquis negro, James se alejó de su apartamento con una mirada en blanco en sus ojos y condujo por el Boulevard San Isidro. Su carro fue avistado por varios testigos, quienes dijeron haberlo visto entrar en el estacionamiento de un supermercado Big Bear y luego en una sucursal de la Oficina de Correos de Estados Unidos antes de que pareciera cambiar de opinión y dirigirse a otro lugar. Fue entonces cuando se detuvo en el estacionamiento de McDonald's. Así que establezcamos la escena. Son las 3:56 de la tarde, y el restaurante todavía está algo ocupado, saliendo de la hora pico del almuerzo un par de horas antes. Los empleados están disfrutando de un pequeño respiro antes de que vuelva a haber movimiento por la hora de la cena en un poco más de 1 hora. Hay personas de todas las edades todavía en el edificio, desde niños hasta ancianos, 45 clientes en total, antes de que James Huberty entrara por la puerta. Con la escopeta aún en mano, también iba armado con una pistola semiautomática Browning HP de 9 milímetros y una carabina Uzi de 9 milímetros, además de una caja y una bolsa de tela llena de cientos de cartuchos para cada arma. Detrás del mostrador estaba John Arnold, un joven de 16 años, trabajando su turno, sin saber que el caos estaba a punto de desatarse. A 4.5 metros de este muchacho, James tomó su escopeta del hombro y la apuntó directamente a la cabeza de John. Antes de que John pudiera saltar a un lado, James apretó el gatillo, pero no pasó nada, simplemente hizo clic. No salió nada. John comenzó a retroceder mientras James empezaba a arreglar su arma, justo cuando la gerente del restaurante, Neva Kane, de 22 años, apareció por el mostrador para ver de qué se trataba todo el alboroto. Ahora, antes de que alguien diga por qué alguien no simplemente derribó a James al suelo. Bueno, no solo todo esto sucedió muy rápidamente, sino que John, así como varios otros, creían que esto era algún tipo de mal chiste. No había forma de que un loco realmente entrara a McDonald's y tratara de dispararle al cajero, ¿verdad? Bueno, desafortunadamente, esto no era una broma. Una vez que arregló el arma, James apuntó hacia arriba y disparó un tiro de prueba al techo, asustando a todos en el restaurante. Antes de que alguien pudiera reaccionar, apuntó su Uzi directamente a Neva, disparándole justo debajo del ojo izquierdo. Ella cayó al suelo sucumbiendo a la herida minutos después. Luego, mirando hacia su objetivo original, le disparó a John en el pecho y en el brazo con la escopeta, hiriéndolo gravemente, antes de gritar a todos los presentes, todos al suelo, llamando a los clientes cerdos sucios, imbéciles de Vietnam. James afirmaba que había matado a miles y que mataría a miles más. Víctor Rivera, de 25 años, intentó calmar a James y se acercó a él con las manos levantadas. Víctor trató de decirle a James que no tenía que hacer esto, pero nadie le diría a James qué hacer nunca más. Sin dudarlo, James le disparó a Víctor 14 veces, mientras le gritaba al hombre inocente que se callara. Lo que sucedió a partir de ahí fue 77 minutos de puro pánico y dolor. Los clientes intentaron esconderse debajo de las mesas y detrás de los cubículos, pero no fue suficiente.
James caminó por el restaurante, con sus armas listas. Sus primeros objetivos, después de matar a Víctor, fueron un grupo de mujeres y niños, todos agrupados. María Colmenero Silva, de 19 años, fue la primera, seguida de Claudia Pérez, de 9 años, mientras que Imelda Pérez, la hermana mayor de 15 años de Claudia, fue herida en la mano, pero sobrevivió. Luego, apuntó su escopeta a Aurora Peña, de 11 años. Ella fue herida en la pierna, pero antes de que James pudiera hacerle más daño, Jackie Reyes, de 18 años y embarazada, la protegió de cualquier daño adicional. James le disparó a Jackie 48 veces. Lo que ocurrió inmediatamente después es probablemente uno de los actos más fríos y crueles con lo que me he encontrado en los videos ya disponibles en este canal. Jackie ya era madre para el momento del ataque y había llevado consigo a su hijo, Carlos Reyes, de 8 meses, que estaba acostado junto al cuerpo de su madre. Con toda la carnicería a su alrededor, el bebé comenzó a gritar y llorar, indudablemente asustado. James le sonrió al bebé y le gritó que se callara. Sin dudarlo, sin ninguna indicación de contención, sacó la pistola y le disparó al infante en la mitad de la espalda, matándolo al instante. Sin perder tiempo, la masacre continuó con la muerte de Lawrence Versluis, un camionero de 62 años. Luego, James dirigió su atención a la familia Herrera, que se escondía en el área de juegos, tratando de no ser vista. Blythe Herrera, de 31 años. Ronald Herrera, de 33. Mateo Herrera, de 11 años, y su amigo, Keith Thomas, de 12. A todos les disparó, mientras los padres Herrera hacían lo posible por proteger a los niños de la embestida. A Ronald le disparó 6 veces, pero logró sobrevivir, al igual que Keith. Lamentablemente, Blythe y Mateo no tuvieron tanta suerte. Ambos fueron asesinados por múltiples disparos en la cabeza. Después de eso, James centró su atención en Guadalupe del Río, de 24 años, Gloria Ramírez, de 25 años, y Arisdelcy Vuelvas Vargas, de 31 años, quienes intentaban esconderse detrás de un cubículo. Del Río estaba contra la pared, siendo protegida por sus 2 amigas, y, afortunadamente, no resultó gravemente herida. Ramírez también salió ilesa, pero Vargas fue disparada en la parte posterior de la cabeza y fallecería al día siguiente. Hugo Velázquez Vázquez, un banquero de 45 años, fue el siguiente y fue disparado en el pecho, siendo asesinado mientras intentaba esconderse en un cubículo. Todo esto había ocurrido en un lapso de unos pocos minutos. Poco después de las 4 de la tarde, Lidia Flores entró al estacionamiento del McDonald's con su hija de 2 años, Melissa, en el auto. Al pasar por el autoservicio, miró a través de la ventana y vio a James Huberty disparando contra aquellos adentro. Llenándose de pánico, dio marcha atrás a través del estacionamiento, pero chocó contra la cerca de la propiedad. Luego, tomó a Melissa y se escondió en unos arbustos cercanos hasta que terminó la carnicería. El siguiente auto no tuvo tanta suerte. Alrededor de las 4:05 de la tarde, Astolfo y Marisela Félix, de 31 y 23 años respectivamente, pasaron por el autoservicio con su hija de 4 meses, Carlita. Al ver esto, James salió del restaurante y descargó tanto su escopeta como su Uzi contra el auto. Marisela recibió un disparo en la cara, los brazos y el pecho, quedando ciega de un ojo y quedando su mano inutilizable de forma permanente, mientras que Astolfo recibió disparos en la cabeza y el pecho. Carlita fue disparada en el cuello, el pecho y el abdomen. Los 3 salieron del auto y se apartaron de la línea de fuego, pero todos estaban gravemente heridos. Le pasaron a su bebé a una mujer que estaba cerca, llamada Lucía Velasco, quien pudo llevar a la pequeña a un hospital cercano mientras los padres colapsaban de dolor. Afortunadamente, toda la familia sobrevivió. Alrededor de ese tiempo, 3 niños estaban montando sus bicicletas por la calle, dirigiéndose a McDonald's con la esperanza de conseguir helados, en lo que para ellos era un día cálido y normal en San Isidro. Sin embargo, en lugar de helados, entraron en el infierno.
Alguien desde la otra calle les gritó que se detuvieran, y todos dudaron. Ese fue el momento que James necesitó. Descargó su Uzi y escopeta contra los 3 niños. Joshua Coleman, de 11 años, fue disparado en la espalda, el brazo y la pierna, cayendo al suelo gritando de dolor. Miró a sus 2 amigos, asustado por ellos también, solo para verlos a ellos 2 en el suelo, llenos de balas. Omar Alonso Hernández y David Flores Delgado, ambos también de 11 años, fallecieron allí en la calle, con disparos en la espalda y en la cabeza. En este punto, numerosas personas estaban heridas o muertas, y el miedo se apoderó de los sobrevivientes dentro del restaurante. James se preparaba para dispararles nuevamente a los desafortunados clientes cuando notó movimientos cerca de la entrada. Una pareja de ancianos, Miguel Victoria Ulloa, de 74 años, y Aida Velázquez, de 69 años, se acercaban a la entrada, sin saber el mal que los esperaba. Miguel extendió la mano hacia la puerta y justo cuando estaba a punto de abrirla, la explosión de un disparo de escopeta atravesó el aire, matando a Aida al instante con un disparo en la cabeza e hiriendo el brazo de Miguel. James luego se acercó a ellos, mientras Miguel, lleno de dolor y sangrando, sostenía el cuerpo de su esposa fallecida, tratando de limpiar la sangre que se acumulaba en su rostro. Miró a James, maldiciéndolo con cada paso que daba. James, en un acto cruel, levantó su arma y le disparó en la cabeza. Con eso hecho, James se dirigió hacia la parte trasera y hacia la cocina, empujando las puertas. Vio a varios trabajadores tratando de esconderse, entre ellos a Paulina López, de 21 años, Elsa Borboa Fierro, de 19, Margarita Padilla, de 18, Alberto Leos, de 17, Wendy Flanagan, de 17, y varios otros trabajadores. Con una sonrisa gritó: «¡Oh! ¿Hay más? ¿Están tratando de esconderse de mí, bastardos?». Gritando por sus vidas, los trabajadores intentaron huir mientras James abrió fuego. Paulina, Elsa y Margarita fueron todas asesinadas en la lluvia de balas, pero Wendy, 4 de los otros trabajadores y una clienta lograron llegar a la zona de almacenamiento del sótano a salvo. Alberto se arrastró hasta allí después de que le hubiera disparado 5 veces. Aunque estuvo gravemente herido, sobrevivió. Después de dispararle a un camión de bomberos cercano que pasaba, hiriendo a uno de los bomberos en el proceso, regresó su atención a los clientes, acabando con la vida de José Pérez, de 19 años, el amigo de José, Gloria González, de 22 años, y Michelle Cairncross, de 18 años, en una lluvia de disparos. El último derramamiento de sangre ocurrió cuando notó a Aurora Peña, una vez más. Viéndola aún viva, rodeada de su familia muerta y amigos, le lanzó una bolsa de papas fritas como si quisiera humillarla, antes de agarrar su escopeta y dispararle en el brazo, el cuello y la mandíbula. Sin embargo, ella logró sobrevivir, y afortunadamente para ella, aunque aún seguía viva en McDonald's, el reloj de arena del reinado de terror de James Huberty y su vida por fin se había agotado. Sé lo que deben estar pensando después de todo esto. ¿Dónde demonios estaban los policías? La respuesta: pues, todo empezó terriblemente mal. Fue poco después de las 4 de la tarde, minutos después de que comenzara la masacre, cuando llegó la primera llamada a la policía. Se les notificó del tiroteo, específicamente de un niño en el restaurante que había sido llevado a la oficina de correos cercana para ponerse a salvo. Entonces, ¿qué les tomó tanto tiempo? Bueno, fue una gran metida de pata. Si bien los policías fueron enviados a lidiar con la amenaza, el operador envió a los oficiales al McDonald's equivocado, uno que estaba a 3 kilómetros del restaurante en el Boulevard de San Isidro. Esto ralentizó su tiempo de respuesta y al final les costó la vida a varias personas. Tomó unos 10 minutos después de que llegó la primera llamada para que los oficiales llegaran al restaurante correcto, y varias personas ya habían sido asesinadas. Al establecer un perímetro, los oficiales aseguraron el área para mantener a la gente alejada y fuera del rango de fuego. Durante todo ese tiempo,
James seguía adentro matando a personas inocentes. También se aseguró de dispararle a la policía de vez en cuando. Varios autos patrulla fueron alcanzados por las balas, mientras los oficiales hacían lo mejor que podían para evaluar la situación. Debido a que James cambiaba repetidamente entre sus diferentes armas de fuego, las autoridades no sabían si se trataba de un solo tirador o de varios, y con los cristales de las ventanas destrozados, era difícil obtener una visión clara del interior. Estaban preocupados por una posible situación de rehenes y trataban de minimizar las bajas tanto como fuera posible. Dentro de la hora, los oficiales fueron acompañados por un equipo SWAT y, a las 5:05 de la tarde, se les dio permiso a todas las fuerzas del orden para acabar con el objetivo si podían lograr un disparo limpio. Ese disparo limpio lo realizó un francotirador SWAT de la policía de 27 años, llamado Charles Foster. A las 5:17 de la tarde, casi una hora y media después de que comenzara el caos, James se movió hacia el mostrador y la puerta, lo que proporcionó una línea de visión clara desde donde Foster estaba posicionado con su rifle. Apuntando con su mira telescópica, no dudó. Creo que Foster lo dijo mejor después de que todo terminó. Nunca vi su rostro. La primera vez que realmente pude ver a Huberty, estaba sentado en un mostrador en el centro del edificio. Luego se levantó y comenzó a caminar hacia la puerta, donde teníamos una mejor vista de él desde la cintura hacia abajo. Estaba a unos 2 metros de la puerta, así que disparé. Soltó el Uzi y fue lanzado unos pocos metros hacia atrás. James nunca supo qué lo golpeó. Un disparo sonó desde aproximadamente 35 yardas, o 32 metros de distancia, volando hacia el McDonald's y perforando su pecho. Fue arrojado al suelo y murió casi de inmediato. La sangre se acumulaba a su alrededor y brotaba de su espalda. La masacre había terminado, y James Huberty, de 41 años, ya no existía. Después de que el asesino murió, los oficiales ingresaron con las armas desenfundadas, aún sin estar seguros de si James estaba solo. Los oficiales les preguntaron a los sobrevivientes si él era el responsable de tanto caos, a lo que respondieron que sí. Para ese momento, muchos de los sobrevivientes ya habían intentado tratar sus heridas con servilletas. En esos 77 minutos, James Huberty había disparado un mínimo de 257 balas, matando a 21 personas e hiriendo a muchas más. Una pareja con un niño entre ellos, una niña muy joven y un padre en el suelo junto a ella, un hombre de unos 20 o 30 años, una mujer mayor desplomada en una cabina, 2 adolescentes en camisetas y shorts con sus cenas aún a medio comer en la mesa. Tengo el estómago revuelto. Parecía una zona de guerra. Esas son las palabras de Roger Hedgecock, alcalde de San Diego en ese momento, al ver la devastación en el sitio del tiroteo. Toda California quedó sacudida por la atroz masacre en el McDonald's, que rápidamente se conoció como la masacre del McDonald's de San Isidro. La gente quería saber qué pudo haber causado este repugnante ataque, especialmente porque todo se sintió tan inesperado. Al día siguiente, el tirador fue identificado como James Huberty. Con su identidad hecha pública, los buitres, es decir, los reporteros, invadieron la casa de Huberty en Mount Eden, Ohio, tratando de averiguar todo lo que pudieran sobre James. Edna, su esposa, estaba comprensiblemente destrozada, describiendo a James como una oveja perdida, diciendo: «Ayer fue el peor día de mi vida. Me siento tan apenada por esa gente. Debido a la enorme cantidad de muertes en la masacre, las funerarias locales estaban llenas a su máxima capacidad, tanto que tuvieron que usar el Centro Cívico de San Isidro para celebrar velorios para cada una de las víctimas». El debate sobre las armas, que todavía continúa hoy, también fue parte de la conversación. Muchos se preguntaban cómo alguien tan evidentemente desequilibrado pudo comprar tantas armas y tanta munición sin control. Una pregunta que, tristemente, sigue sin tener una respuesta adecuada incluso ahora. Los oficiales que respondieron a la escena tampoco la tuvieron fácil. Varios de ellos sufrieron cicatrices mentales solo por ver la cantidad de muerte y caos
dentro del McDonald's ese día. Estos incluyen casos de insomnio, pérdida de memoria y culpa en los meses posteriores al ataque. Muchos criticaron a la policía por cómo manejaron la situación, pero dadas las circunstancias y los obstáculos que enfrentaron, personalmente creo que la policía hizo lo mejor que pudo. Citando al jefe de policía de San Diego, William Colander, creo que la operación se manejó como debía haberse manejado. En cuanto a McDonald's, en los días posteriores a la masacre, todos los anuncios de televisión y radio fueron suspendidos temporalmente en una muestra de respeto por las vidas perdidas, sin duda un buen gesto. Lo que hicieron después no lo fue tanto. El McDonald's en el Boulevard San Isidro fue renovado a los 2 días de la masacre. Sé que la vida sigue y todo eso, y que se trata de volver al negocio, pero por Dios. Aparentemente, la esperanza era que, a pesar de lo que había sucedido, el restaurante simplemente volviera a la normalidad y fuera otro McDonald's, pero creo que no fue así. La sombra de ese día siguió al lugar hasta su último día. Afortunadamente, prevaleció el sentido común después de que se tomó la decisión de no reabrir el restaurante, y fue demolido el 26 de septiembre de 1984. Después de esa demolición, McDonald's donó el terreno a la ciudad con la condición de que no se construyera ningún restaurante en el sitio. Durante años, hubo planes de construir algo en el lugar, ya sea un parque conmemorativo o un santuario en honor a los muertos. Sin embargo, no fue hasta 1990 que algo se inauguró. Un monumento que consta de 21 pilares hexagonales de mármol blanco, construido en el 460 del West Boulevard de San Isidro, y aún está allí hasta el día de hoy. Diseñado por el ex estudiante del Southwestern College, Roberto Valdés, cada pilar mide entre 30 centímetros y 1,83 metros, y cada uno lleva el nombre de una de las víctimas de ese terrible día. Comentando sobre el monumento, Valdés dijo: "Los 21 hexágonos representan a cada persona que murió, y tienen diferentes alturas, lo que representa la variedad de edades y razas de las personas involucradas en la masacre. Están unidos con la esperanza de que la comunidad, en una tragedia como esta, se mantenga unida, como lo hicieron ellos. Y ahora sé lo que deben estar pensando. ¿Qué pasó con su familia? ¿Qué pasó con Edna y las niñas? Bueno, no la pasaron nada bien después de que todo terminó. Primero, James fue cremado el 23 de julio de 1984 y sus cenizas fueron devueltas a su familia antes de ser enterradas en su estado natal de Ohio. Después de eso, y con su nombre fuera del ojo público, Edna y sus hijas recibieron amenazas de muerte debido a lo que su esposo y padre había hecho. Entiendo perfectamente que las personas estén enfurecidas por la muerte de sus seres queridos, pero amenazar con matar a los familiares de un pedazo de basura que cometió el crimen no tiene sentido, y causó que las tres buscaran consejería para lidiar con el estrés. Edna admitió que, de haber sabido los horrores que desataría, no habría impedido que James acabara con su vida. Por último, necesitamos hablar sobre las demandas. La primera es un poco comprensible como una medida de dolor, ya que varios familiares sobrevivientes de los fallecidos en el ataque presentaron demandas contra McDonald's y el Departamento de Policía de San Diego. Creían que el restaurante debió haber implementado medidas para proteger a los clientes dentro del establecimiento en caso de que algo así sucediera, y la policía debería haber actuado más rápido y mejor para detener a James y salvar a sus seres queridos. Todas las demandas se consolidaron bastante rápido y fueron desestimadas. El tribunal dijo que no había manera de que McDonald's pudiera haber previsto algo de la magnitud de un lunático con varias armas entrando al restaurante, por lo que no debían ser responsables, ni tampoco el departamento de policía, que creían que actuó de acuerdo a sus mejores esfuerzos. La siguiente demanda fue de Edna Huberty en julio de 1986. ¿Contra quién?, podrían preguntar. Fue contra McDonald's y Babcock y Wilcox, por supuesto. La razón era que culpaba a ambos por la crisis de James y sus terribles acciones. Aparentemente fue la mala dieta de James por comer tanto McDonald's, lo que lo volvió loco y lo llevó a disparar en el restaurante.
Ah, y todos esos productos químicos y metales altamente venenosos con los que trabajó a diario alteraron su cerebro y lo llevaron a que le disparara a los niños. Sentí lástima por ella durante todo este calvario, pero esto rápidamente me recordó que tampoco era exactamente una santa. Afortunadamente, esa demanda fue firmemente desestimada. Edna Huberty murió de cáncer de mama en el 2003 y por lo que he podido averiguar, tanto Celia como Cassandra están vivas y bien, llevando sus vidas y tratando de superar la oscura sombra que dejó su monstruoso padre. De hecho, Celia participó en una entrevista años después en relación con el tirador de San Bernardino. Cuando le preguntaron sobre su padre, declaró que, si pudiera viajar en el tiempo, probablemente habría matado a mi padre antes de que ocurriera todo esto. En cuanto a su vida después de la tragedia, dijo que estaba bien, aunque el camino no ha sido fácil. Puedes enfocarte en la situación o avanzar. Si te estancas, puedes caer en una depresión profunda. Yo no tomé ese camino. Avancé y continué con la vida, con los aspectos normales de la vida, a familia, los amigos y el trabajo. Y así llegamos al final de nuestra historia. No les mentiré, esta fue difícil. Juro que necesito encontrar un tema más ligero por el bien de mi salud mental. James Huberty fue un hombre increíblemente triste y patético, cuya vida giraba en torno a sí mismo, y siempre que las cosas no salían como quería, culpaba a todos los demás. Ya fueran sus vecinos, el gobierno, el presidente, o simplemente a Estados Unidos en su conjunto, nunca podía ser su culpa. De lo contrario, tendría que haber enfrentado el hecho de lo fracasado que era en la vida. Y sé lo que algunos de ustedes podrían estar pensando. Claramente tenía algún tipo de enfermedad mental. Al fin y al cabo, escuchaba voces. Así que la esquizofrenia definitivamente estaba sobre la mesa. Y antes de su arrebato violento, había buscado ayuda, pero se perdió entre malentendidos e información errónea. Concedo ese punto, es muy cierto. Pero, en contrapartida, también eligió la violencia. Eligió, después de planearlo durante el transcurso de un día, tomar sus armas, ir a un área poblada, que resultó ser un McDonald's lleno, y disparar. Al final, asesinó a un buen número de personas, arrebatándoles sus vidas cuando no habían hecho nada malo. Y aquellos que sobrevivieron sin duda, han sido perseguidos por los horribles recuerdos de ese día, llevando consigo cicatrices físicas, mentales y emocionales, todo por culpa de un perdedor con un arma. Las personas en el McDonald's no merecían morir, y los sobrevivientes no merecían sufrir. Ninguno de ellos lo merecía. Era un restaurante lleno de extraños, caras inocentes que no hicieron nada malo, y para él, probablemente ese era su crimen. Eran felices, disfrutaban de sus vidas, mientras la suya se había ido por el desagüe. Sentía que el mundo lo había traicionado, y este fue su último acto de rabia, desafío y egoísmo para decirle al mundo que realmente importaba. En palabras de Edna Huberty, ella creía que esa era la forma de James de vengarse de la sociedad. Estaba tratando de hacer que la sociedad sintiera el dolor que él sentía. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,